Cordial saludo. 21 de noviembre, martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Celebra la Iglesia la memoria obligatoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. En este día, la liturgia de la palabra nos ofrece dos opciones de lecturas. Meditemos el Evangelio propio de esta memoria. Según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y, señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una tradición muy antigua cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas para ser instruidas muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Es una primera lección o enseñanza que nos debe dejar esta memoria como cristianos católicos que somos. La urgente, imperante, ineludible necesidad de que los padres enseñen la fe a los hijos. A veces nos quejamos porque a los hijos no les gusta ir a misa, porque son muy fríos, porque son muy alejados de Dios. Y cuando miramos su historia familiar, resulta que tal vez los papás no le han dado ejemplo, tampoco van a la Eucaristía, no le han enseñado a orar. Y si de repente usted es un padre de familia que ha hecho todo lo posible por educar a sus hijos en la fe y ellos se han alejado, lo importante es que usted nunca deje de orar. La oración de un padre por sus hijos es escuchada. Y aunque a veces parece que pasa el tiempo, recordemos, por ejemplo, a Santa Mónica, que durante 30 años oró por la conversión de su hijo Agustín. Y esa espera y esa perseverancia, esa fe inquebrantable, lograron no solo la conversión de Agustín a la vida católica, espiritual, profunda, radical, sino que hicieron de él un gran obispo y doctor de la Iglesia. En segundo lugar, hemos escuchado el Evangelio que ordinariamente nos presenta la liturgia en las celebraciones marianas. Un evangelio que muchas veces es utilizado por nuestros hermanos esperados en la fe para hablar de los hermanos de Jesús y por lo tanto de la maternidad carnal de María, haciendo que por lo tanto no sea virgen. Ese tema ya está más que estudiado y si alguno de nosotros todavía tiene dudas o inquietudes, no es más que irse a YouTube
o a cualquier página católica seria que le explica este tema. Yo más bien quiero llamar la atención hoy sobre el tema de la familia, porque en últimas eso es lo que Jesús hace. No negar su familia, no abandona a su familia, no desprecia a su mamá, sino que antes amplía ese horizonte familiar. La preocupación por los problemas de la propia familia a veces impide que las personas se unan en comunidad. Y para que el reino de Dios pueda manifestarse en la convivencia comunitaria de las personas, pues hay que superar esos estrechos límites de la pequeña familia y abrirse a esa gran familia, a esa gran comunidad, y Jesús nos ha dado ejemplo. Jesús, de un núcleo familiar tan pequeño, pasa a la gran familia universal que es la iglesia. Por eso nosotros debemos primero cuidar la familia, cómo está nuestro hogar, y luego, desde una experiencia de sanas relaciones fundamentadas en la vida de la fe, abrirnos a la experiencia comunitaria en la parroquia, en los grupos apostólicos, en los grupos parroquiales de oración y de formación. Es decir, no encerrarnos, sino abrirnos. Recordemos que la familia es una iglesia doméstica y el Papa Francisco habla de una iglesia en salida. Por lo tanto, la iglesia doméstica, que es la familia, está llamada también a ir en salida, a ir a buscar a las otras familias que están alejadas de Dios y dar testimonio de la fe para contagiarles del ardor del Evangelio, y que así el Señor también las pueda ir llevando a la familia universal de la Iglesia. Un llamado muy respetuoso a todos aquellos que son miembros de algún grupo apostólico específico. Tengan cuidado de no caer en sectarismos. Usted, antes de ser de tal grupo o de tal otro, es miembro de la Iglesia Católica. Usted primero busque su parroquia y, en unión con la parroquia, en obediencia a su párroco, a su obispo, participe de un grupo cuyo carisma le identifique. Por eso es absurdo cuando muchos dicen que es que en la Iglesia Católica no hay nada que hacer. Por Dios, hay grupos marianos, hay grupos con una devoción especial a San José, hay grupos que viven la experiencia trinitaria, hay grupos que viven la espiritualidad de la renovación carismática católica, hay grupos que viven el carisma del trabajo por los pobres, otros que viven el carisma de visitar y ayudar a los presos, a los enfermos. Hay otros cuya tarea es acompañar a los sacerdotes. La iglesia es riquísima y eso nos hace familia cuando todos, desde nuestro carisma particular, nos unimos en un trabajo mancomunado por el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Y por último, la presentación de la Bienaventurada Virgen María es una fiesta que nació en el año 543 en Oriente, con ocasión de la dedicación de la Basílica de Santa María la Nueva en Jerusalén. ¿Por qué les digo esto?
porque a diferencia de muchos que utilizan a María para dividirnos, los cristianos católicos nos servimos de María para buscar la comunión, la unidad con la Iglesia oriental, con la Iglesia ortodoxa. Dice San Luis María Griñón de Montfort que por María vino Jesucristo al mundo y por María debe seguir Jesucristo reinando en el mundo. Por lo tanto, María, mamá, la madre de la Iglesia, debe llevarnos a esa unidad, a esa comunión que tanto quiere Dios para los hombres. Cuando algunos intenten utilizar el nombre de María para dividir, inmediatamente nosotros pensemos en María como esa madre que acoge a sus hijos bajo su manto y que quiere unirnos, unirnos en el amor, unirnos en la obediencia al Evangelio de su amado Hijo Jesucristo. Porque la madre y los hermanos de Jesús somos quienes cumplimos la voluntad del Padre del cielo. Feliz día y que Dios les bendiga.